Hola, muy buenas. El día de hoy pues tengo el agrado de presentarles unas palabras acerca del tamizaje en el adulto mayor, agradeciendo pues al Centro Hemato-Oncológico Panamá por la oportunidad de compartir pues esta revisión de la literatura con ustedes. Estos son mis conflictos. Vamos a tocar algunos temas introductorios, conceptos básicos e importantes que hay que tomar en cuenta al momento de hacer un tamizaje en el adulto mayor. Y vamos a repasar las 4 indicaciones que más comúnmente pues, están aceptadas a nivel de la literatura internacional. A manera de introducción, sabemos que el tamizaje como tal, para muchas enfermedades y en particular para el cáncer, es considerado generalmente un estándar en la medicina de salud pública, y esto basado en estudios que usualmente son prospectivos aleatorizados que han demostrado un impacto en reducir la mortalidad de los pacientes al hacer un diagnóstico de una enfermedad en una etapa más temprana y que por ende pues tenga una mayor probabilidad de alcanzar tratamiento con finalidad curativa. Generalmente estos estudios tienen dentro de sus criterios de inclusión pacientes en edades usualmente jóvenes, relativamente jóvenes, en comparación a la definición de los adultos mayores que sabemos que se define como una edad mayor de 65 años. De manera que es, digamos, que una desventaja de este grupo etario estar menos representados en los estudios clínicos aleatorizados, y sabiendo además que estos pacientes pueden someterse a ciertos riesgos relacionados a los tamizajes, que implica biopsias y complicaciones como sepsis, entre otras, así como también daños potenciales de sobretratamiento de patologías que probablemente sean indolentes, tomando en consideración también que este grupo etario de pacientes tiene comorbilidades o puede tener comorbilidades, puede tener fragilidad y otros tópicos relacionados a la geriatría que pudiesen al final ser un factor en su contra y un riesgo competitivo ante otras patologías como el cáncer. Y además, la discusión sobre realizar un tamizaje como tal en este grupo de pacientes puede distraer sobre otros relevantes tópicos en el momento de la consulta, como la polifarmacia, prevención de caídas y el estado nutricional del paciente, que son medidas que han demostrado que a nivel de la evaluación geriátrica integral impactan en una reducción de la mortalidad de estos pacientes. Cuando hablamos de adulto mayor, pues generalmente hablamos del abuelito, todos tenemos en mente el señor en silla de ruedas que viene caminando lentamente con un bastón. Sin embargo, tomando en consideración la definición de elderly, de la OMS, pues traigo algunos ejemplos bastante conocidos de pacientes o de personas, en este caso, en los cuales nosotros nos preguntaríamos si realmente no le ofreceríamos un tamizaje, tomando en consideración Joe Biden, el expresidente Trump, 74, 78 años respectivamente, y la maratonista o corredora Julie Hawkins, quien a sus 100 años pues todavía realiza ejercicios físicos, no tiene datos todavía de querer encamarse. Entonces nos preguntamos hasta qué punto podemos ofrecerle, claro, por supuesto, a un adulto con estas características, posibilidades de un tratamiento temprano para una enfermedad que pueda potencialmente ser prevenible, como es el cáncer. Ciertos hechos relacionados al adulto mayor o al crecimiento de esta población, por lo menos en Estados Unidos, como vemos, ha sido una tendencia que se ha mantenido en el tiempo desde que tenemos registro, esto según el reporte de estadísticas vitales estadounidense, y curiosamente en este reporte vemos cómo son las mujeres hispanas las que tienen la mayor expectativa de vida al compararla pues con los otros grupos étnicos, lo cual es algo también obviamente pues llamativo. Ahora, llegamos a una edad ya usualmente pues octogenarios. Sin embargo, ¿qué tan saludables o qué tan sanos son nuestros octogenarios? Y realmente lo que se ha descrito en los distintos registros también es que comparativamente con una década anterior, la mayoría de las comorbilidades han aumentado, tomando en consideración que un 13% de los pacientes pueden tener un stroke en el grupo de 66 a 80 años,
un 31% puede tener dislipidemia, diabetes en un 20% y un 11% de los pacientes pueden tener cáncer. Sin embargo, como ven, no todos los pacientes van a tener comorbilidades al momento de alcanzar esta edad. Lo que sí es cierto es que en general el varón tiene un mayor riesgo de tener comorbilidades que la mujer y usualmente pues a mayor edad vamos teniendo al menos 2 comorbilidades respectivamente. Ahora, si bien es cierto, tenemos estas características del adulto mayor, ¿qué tanto puede impactar el tamizaje según la edad? Pues sabemos que realmente, como vemos aquí, en grupos de 40 a 49 años, en este ejemplo, pues la mamografía, el impacto en la supervivencia es bastante debatible. Sin embargo, cuando vemos la curva entre 60 a 69 y 65 a 74 años, vemos como sí hay una separación de las curvas y un impacto en la detección temprana de la supervivencia, debido a que probablemente en esta población es que por ser la edad un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer, detectamos más fácilmente pacientes y por ende podemos disminuir potencialmente mayormente la mortalidad. Y nos preguntamos a veces si un paciente que va a comenzar tamizaje a los 70 años puede realmente continuar un tamizaje. Y fíjense cómo en este estudio, por ejemplo, este grupo de pacientes, la mediana de tiempo en el seguimiento de los pacientes luego del tamizaje fue incluso 17 años. De manera que realmente, a pesar de que el tamizaje pueda comenzar a los 70 años, eso no indica que el paciente pues no vaya a tener un seguimiento oportuno. Otra consideración es que en Panamá el cáncer es una enfermedad del adulto mayor. Aproximadamente el 43% de nuestros pacientes en el Instituto Oncológico Nacional tienen más de 65 años. Y si le preguntamos a los adultos mayores si desean o cuál es su opinión concerniente al tamizaje, bueno, realmente se ha hecho estudios de opinión en los cuales la gran mayoría, como ven, a pesar de que potencialmente se les diga a los pacientes que la reducción de la mortalidad es pequeña, en general el adulto mayor va a decir, yo quiero ser ese porcentaje de pacientes que me vas a reducir la mortalidad, yo quiero vivir más, yo quiero detectar el cáncer de manera temprana, y si hay un antecedente familiar, pues esto empuja mucho más a los pacientes a optar por estas estrategias. Así que hay que poner una balanza distintos brazos, uno pues en cual tengamos un paciente probablemente con poca expectativa de vida, que lo vayamos a someter a una probable sobrediagnóstico y potenciales daños relacionados al tamizaje con comorbilidades. Y en el otro brazo, pues un paciente con alta expectativa de vida, donde al detectar el tratamiento, la enfermedad de manera más temprana, podemos tratarlo de manera más fácil y podemos también tomar en consideración los deseos del paciente. Así que al final, la decisión de tamizar a un paciente adulto mayor va a depender de la individualización del caso. Y para esto tenemos que preguntarnos, cuando tengamos un paciente a la consulta, si es necesario tamizar, ¿cuál es la expectativa real de vida de este paciente? Para eso, nosotros podemos predecir cuánto va a vivir un paciente y existen distintas escalas para esto. Posteriormente se nos ampliará un poco más. Sin embargo, esta, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, que toma en consideración variables muy sencillas de tomar como la edad, el sexo, el peso y los antecedentes del paciente y si ha estado hospitalizado, podemos predecir la mortalidad o la supervivencia de estos pacientes a 9 años. Y, por ejemplo, una mujer de 79 años que nunca ha sido fumadora, completamente funcional, sin comorbilidades, tiene un score de 3 puntos que le da un 12% de supervivencia a 9 años, mientras que una mujer que tiene 65 años, pero que además es fumadora, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ha tenido hospitalizaciones, a pesar de que sea completamente funcional, tiene un puntaje de 7 y la cataloga a un 25, o sea, uno de cada 4 pacientes con estas características, al final ha fallecido pues a 9 años. Y lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que la reducción de la mortalidad por las medidas de prevención primaria, en este caso el tamizaje, requiere un tiempo para poder que esto se dé. ¿Y cuál es el tiempo? Se ha calculado ya tanto para el cáncer colorectal como para el cáncer de mama en 10 años. O sea que requerimos 10 años
para prevenir una muerte por cáncer por cada 1.000 pacientes tamizados. Entonces, si un paciente ya estamos viendo que su probabilidad de vivir a 10 años es baja, no estaría indicado entonces un tamizaje. Ya entrando en particular cada punto o cada tópico con respecto al cáncer de mama, existe evidencia en esta revisión sistemática que sustenta el tamizaje entre la edad de 60 a 69 años, como vemos, con una reducción del riesgo de mortalidad y con un número necesario de pacientes invitados para tamizar, de hecho más bajo, de 377, correspondiente obviamente a que en este grupo de pacientes vamos a detectar más fácilmente enfermedad. Hay un solo estudio aleatorizado que toma en consideración pacientes mayores de 70 años, un estudio suizo, en el cual al momento de hacer el análisis estadístico no se demostró una disminución en la mortalidad en este grupo de pacientes entre 70 y 74 años. A pesar de eso, en Estados Unidos se han hecho estudios que han categorizado a los pacientes incluso según la probabilidad de muerte a 10 años, y a pesar de que los pacientes tengan un alto riesgo de mortalidad, aún así vemos que hasta un 36% de los pacientes se le ofrece tamizaje. Las guías que dicen, al final, esto está indicado para el cáncer de mama en pacientes de población promedio, más de 40 años, tamizaje. No hay un techo, realmente no hay un tope. Sin embargo, las guías del Task Force recomiendan tamizaje solamente hasta los 74 años, y en mujeres mayores de 75 años no hay una recomendación como tal. De manera que un algoritmo que pudiésemos utilizar, obviamente, pues debe de tomar en cuenta la expectativa de vida del paciente a 10 años, discutir con el paciente los beneficios de la mamografía y considerar pues una decisión compartida con el paciente para tomar una decisión. Con respecto al cáncer colorectal, sabemos que el cáncer colorectal, el tamizaje es bastante complejo, requiere o puede tener múltiples abordajes, dentro de ellos sangre oculta en heces o la prueba de inmunoquímica fetal, así como también los estudios endoscópicos, los cuales posteriormente de salir positivos requieren un tratamiento, y posteriormente pues estos tratamientos pueden potencialmente pues impactar en la mortalidad. Existe evidencia sustentable que sustenta pues, el uso de distintas estrategias como la sigmoidoscopía, la sangre oculta en heces, en pacientes adultos mayores. El principal estudio que incluyó este grupo fue el conocido PLCO, que incluyó pacientes entre 55 a 74 años y que demostró una disminución de la mortalidad de manera significativa en un 26%. Y también existen estudios con el uso de sangre oculta en heces, que de hecho han incluido un grupo hasta 80 años, en el cual vemos que se mantiene pues, un beneficio de la reducción de la mortalidad con respecto a esta variable. Esta data, por ejemplo, del estudio de tamizaje del cáncer de colon de Minnesota demostró que en pacientes mujeres mayores de 70 años y en aquellas hombres entre 60 y 69 años, vemos cómo pues, hay un mayor impacto del tamizaje en reducir la mortalidad. Sin embargo, el beneficio es independiente de la edad en la mayoría de los pacientes. Y el número necesario para tamizar, para prevenir una muerte por sangre oculta en heces entre mujeres de 75 a 79 años y hombres de este grupo es de 408 y 525 respectivamente. Sabemos que la sigmoidoscopía flexible reduce la incidencia de cáncer colorectal, así como también la mortalidad. Y en el estudio del PLCO, en este grupo etario, 65 a 74 años, hay una reducción tanto en incidencia como en mortalidad, justificando pues la recomendación de las guías de la NCCN, que es en este grupo de pacientes entre 45 a 75 años que tengan una expectativa de vida más de 10 años, hacer tamizaje. Y de hecho, en aquellos que estén entre 76 a 85 años y que no se hayan hecho previamente algún tamizaje, está indicado también, tomando en consideración que tengan una expectativa de vida mayor a 10 años. Ya con respecto al cáncer de la próstata, bueno, sabemos que este mismo estudio que hemos citado, el PLCO, no ha demostrado una reducción de la mortalidad al comparar pues, PSA versus el brazo control. Sin embargo, hay que tomar y recordar
en consideración también que este estudio, el grupo control, tuvo un gran porcentaje de contaminación. Tenemos también data del estudio europeo que comparó pues tamizaje con PSA versus no hacer tamizaje, y vemos que de hecho en el grupo entre 65 a 69 años fue el grupo de pacientes en el cual se logró una reducción de la mortalidad de manera estadísticamente significativa, y esto pues se sustenta pues una reducción del el riesgo de mortalidad por cáncer, y lleva también a la recomendación de las guías de urología estadounidenses en no recomendar el PSA en mayores de 70 años o cualquier hombre que tenga pues una expectativa de vida menor a 10 años. Las guías de la NCCN, por otra parte, recomiendan en la población entre 45 a 75 años hacer el tamizaje, ya sea con PSA, con o sin el examen dígito rectal. Y en cáncer de pulmón, ya sabemos también, según el PLCO, que esto incluyó pacientes entre 65 a 74 años. No hay una reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón asociado al tamizaje. Sin embargo, data del NLST, estudio que incluyó pacientes hasta 74 años con antecedentes de tabaquismo hasta 30 paquetes años, o que hubieran dejado de fumar en los últimos 15 años, una reducción de la incidencia de cáncer de pulmón y una reducción de la mortalidad de cáncer de pulmón, con una reducción de riesgo relativo de aproximadamente un 20%. El seguimiento a largo plazo demostró que hay un aumento de pacientes que se detectan en etapas más tempranas, y el número necesario de tamizar para prevenir una muerte es de 303, algo bastante aceptable tomando en consideración lo que hemos presentado previamente. Y la reducción de la mortalidad se ha sostenido a lo largo del seguimiento de este estudio a 7 años entre un 20 a 16% aproximadamente. Y este estudio incluyó pacientes, como les mencioné, hasta 74 años, y los riesgos reales de este estudio es un incremento en los falsos positivos. Sin embargo, a pesar de esto, hay una mayor incidencia o mayor probabilidad de detectar cáncer de pulmón en este grupo de pacientes mayores a 65 años. Más recientemente, esto publicado el año pasado, el estudio Nelson, un estudio similar al estudio estadounidense que he presentado previamente, pero ahora una población europea, particularmente danesa, incluyó pacientes de hasta 74 años de edad. Los criterios varían un poco, sin embargo, al final fumadores pesados y particularmente del sexo masculino. Este fue un estudio positivo que demostró una reducción de la mortalidad con la tomografía de baja dosis también, así como también una reducción en la incidencia de cáncer de pulmón en este grupo en particular, sustentando la tomografía de baja dosis también para detectar tempranamente cáncer de pulmón en fumadores pesados en grupo etario hasta 74 años, particularmente de sexo masculino, que fue la principal muestra de este estudio. Y las guías de la NCCN lo recomiendan en mayores de 50 años que cumplan con los criterios del estudio NLST. Los puntos clave de mi presentación, para terminar, en los pacientes con expectativa de vida menor a 10 años no está recomendado el tamizaje, no va a lograr el beneficio real del tamizaje de ese paciente, y lo que se recomienda es un seguimiento pues, clínico de los síntomas del paciente. Con respecto al cáncer de mama, entre 65 a 75 años hay luz verde para hacer tamizaje en esta población. Hay evidencia que sustenta el beneficio de reducción de la mortalidad. Más de 75 años debe individualizarse cada caso, tomando en consideración que la evidencia que tenemos es escasa para este grupo etario y no demostró un beneficio en mortalidad. Para cáncer colorectal, de 65 a 75 años hay luz verde, así como mayores de 75 años que no se le han realizado previamente. Para detección de cáncer de próstata solamente hay un estudio, el europeo, que demostró un beneficio en este grupo etario, 65 a 69 años, más de 70 años, luz amarilla. Y para cáncer de pulmón, si cumple los criterios del estudio NLST o el estudio Nelson, fumadores pesados, 65 a 75 años, está indicado hacer un tamizaje para la prevención y reducción de la mortalidad. Con eso finalizo pues mi presentación. Quedo nuevamente pues a cualquier pregunta.